Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de ese calendario dramático que tiene el gobierno para tomar una serie de medidas que van a ir en contra absolutamente de la economía y que nos lo van a poner muy difícil para poder salir de esta crisis económica. ¿Y cuál es ese calendario dramático, como os digo, a la hora de tomar medidas? Bueno, pues el Ejecutivo planea en este mes de diciembre cerrar la negociación de la ley de los riders. Mucho me temo que esta legislación, aunque es verdad que no nos afecta ahora mismo a la gran mayoría del tejido empresarial, sí que es verdad que va a terminar afectando a absolutamente todo el mundo, porque lo que vamos a legislar es realmente pues quién puede ser autónomo y quién no, y vamos a intentar dejar clara cuál es el modelo o cuál es el modelo laboral que queremos emprender como país. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que hacen los países más desarrollados? Bueno, pues vamos hacia un modelo más del freelance, del autónomo, del trabajador que decide con quién trabaja y quiénes son sus pagadores, y bueno, pues ese modelo en el que consideramos al ciudadano pues como una persona madura, responsable, con suficiente información para tomar decisiones y bueno, pues que no tiene que, como hasta ahora ha sido la filosofía, no tiene que ser esas leyes laborales y ese papá Estado el que bueno, pues defienda a cara de perro esas condiciones del trabajador porque realmente considera que no es capaz de resolverlas por sí mismo, ¿no? Fundamentalmente ese es el resumen. Con la ley de los riders lo que vamos a decidir es si alguien puede ser autónomo o no, aunque quiera, ¿eh? Es que estamos hablando de que hay mucha gente que quiere ser autónomo, quiere tener una relación mercantil y papá Estado le dice que no, que aunque quiera ser autónomo, él no puede ser autónomo, que si quiere trabajar lo tienen que contratar. ¿Por qué? Pues porque consideran que está equivocado, que le están engañando, que están buscándole las vueltas y oye, mira, yo te argumento por qué quiero ser autónomo, porque mira, gano más, soy dueño de mi tiempo, puedo hacer otras cosas. No. Tú tienes que ser trabajador y entrar dentro del sistema, porque tenemos un sistema laboral ya muy montado, con sus sindicatos, con sus seguridades sociales, con sus... Es decir, esta ley de los riders es muy importante porque aunque ahora la estamos viendo afectada solo a esto de las plataformas digitales, pero en el fondo estamos tomando decisiones de cuál tiene que ser nuestro camino en el mercado laboral. Y realmente tenemos que empezar a suavizar ese control férreo del mercado laboral porque la situación no es la que había hace años y ahora mismo pues bueno, los ciudadanos están mucho más informados, tienen muchas más opciones y además valoran mucho más la flexibilidad, la capacidad de generar riqueza, etcétera, etcétera, la valoran mucho más que otras cosas que tampoco nos da el mercado laboral. Es decir, porque si fuera la estabilidad algo que el mercado laboral pudiera garantizar, pues que lo intentan, ¿eh? Pero claro, al final el que crea esos puestos de trabajo tiene que responder a unos accionistas, a unos resultados, y si no hay, por mucho que queramos subir el salario mínimo interprofesional, por mucho que queramos poner condiciones de indemnización tremendas cuando se despide a un trabajador, pues si no hay para ese puesto de trabajo nos va a dar igual. Y si esas medidas que tomamos, esas barreras de salida, lo que están provocando son barreras de entrada, pues al final tendremos un mercado laboral que no funciona, como ya sabemos que no nos funciona el mercado laboral. Tenemos el peor mercado laboral en la Unión Europea, el menos flexible y el que peor reacciona ante las crisis, con lo que bueno, habrá que plantearse por qué. Pero esta es la primera medida que quiere tomar el gobierno y lo quiere hacer ahora en diciembre, cerrar esta ley de los riders y bueno, pues negociarla a todo correr con nuestros representantes, porque bueno, ya saben que les funciona esto de tener una fecha límite y al final aprobar lo que sea. Esta es la primera, la de los riders, pero es que justo después quieren tomar otra medida que va a ser tremenda para nuestro tejido empresarial. ¿Y cuál es la segunda medida, la segunda fecha en el calendario? Bueno, pues se quiere negociar a partir de enero la derogación de la reforma laboral.
Claro, la reforma laboral lo que hizo fue flexibilizar el mercado laboral. Y esto es muy claro de entender. Si yo flexibilizo la entrada, la contratación, si yo flexibilizo las barreras de salida, es decir, si yo lo que hago es que cuando un trabajador ya no tiene sitio en una empresa, yo lo pueda despedir de manera más fácil, pues puede parecer que es que me estoy aprovechando del trabajador. A ver, el trabajador ha cumplido con su trabajo un tiempo, se le ha pagado por ese trabajo y ahora pues ya no se necesita más. Pues no es una cuestión de aprovecharse del trabajador, ¿no? Es simplemente, oye, pues ahora ya no necesito tu perfil en mi empresa y te despido. Bueno, pues hay una serie de barreras que ponemos a ese despido, con indemnizaciones, bueno, pues con un montón de situaciones que hacen que, bueno, pues esas barreras que estamos poniendo al despido, decimos, vamos a poner unas barreras muy grandes para que nadie pueda despedir. Vale, pero esas barreras muy grandes para que nadie pueda despedir, como se sabe en los mercados, las barreras de entrada, o sea, las barreras de salida también son barreras de entrada. El problema aquí es eso, que como estamos haciendo unas barreras de salida tan grandes, lo que hacen es que lo que no se pueda es entrar. Y claro, nos quejamos de que el mercado o nuestro mercado laboral no funciona bien, no se adapta a los niveles que necesitamos para ser competitivos. Lógico, porque lo único que hacemos es construir barreras de salida. Cuando lo que tenemos que hacer es quitar esas barreras, hacer un mercado laboral que al final se regula y si para mí es más fácil contratar, pues contrataré más porque, bueno, si me equivoco en esa decisión, pues revertir esa situación me será más sencillo. Si me es muy complicado, pues me pensaré mucho más la contratación y al final nos lleva a estas situaciones. Con lo que, claro, la derogación de la reforma laboral, tal y como estaba, que bueno, pues generó muchísimos puestos de trabajo. Sí, que podemos entrar en el debate de si fijos, temporales. Mira, lo que necesitamos es generar puestos de trabajo y una vez que hemos conseguido esa generación de puestos de trabajo, pelear porque los que son temporales pues pasen a ser indefinidos. Y eso también se hace quitando muchas barreras que tienen esos tipos de contratos. Así que la reforma del mercado laboral puede ser tremendo para las empresas, porque si ahora nos ponen más difícil la contratación, justo ahora, cuando lo que tenemos que hacer es contratar, porque va a haber que sacar de la lista del paro a millones de españoles, pues vamos a tener un grave problema. Pero no nos olvidemos que antes de final de año hay otra gran medida que quiere tener lista el gobierno, que es bueno, pues otro espadazo en el pie. Volver a subir el salario mínimo interprofesional. Y fíjate que ya hemos tenido la experiencia de subirlo un 20 y tantos % de golpe y hemos seguido subiéndolo y nos seguimos dando cuenta de que no solo no funciona, sino que además pone más barreras de entrada al mercado laboral justo a quien se supone que tiene que proteger, pero es que además lo hacemos ahora, en el peor momento de la economía, en el que se están perdiendo puestos de trabajo. Claro, ¿qué pretende con esto el gobierno? Está claro, lo que quiere es recaudar más impuestos. La subida del salario mínimo interprofesional lo que hace es recaudar más impuestos. Y si no es así, desde aquí le lanzo el reto a la Administración, subamos el salario mínimo, pero bajemos lo que se paga de impuestos. Que al final al empresario le salga lo mismo contratar pagando más de salario mínimo con esta nueva subida que lo que le costaba el año pasado o lo que le costaba hace 3 años. Si yo no tengo ningún problema, pero hagámoslo a costa de la recaudación de los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que, oye, que si subimos el salario mínimo 100 euros más, ya no vamos a los 1.000 euros, vámonos a los 1.100 euros, que me parece fenomenal. Pues lo que tenemos que hacer es coger todos esos impuestos que se pagan por ese salario mínimo, al final el coste empresa para esos 1.000 euros está en unos 1.400 euros, bueno, pues esos 400 euros que se está llevando el Estado de impuestos, pues vamos a bajar los 100 euros y vamos a subir el salario mínimo sin subir el coste de empresa. ¿A que no? Aquí eso no es lo que queremos hacer. Claro, pues luego el objetivo no es subir el salario a los ciudadanos, el objetivo es recaudar más impuestos, porque si el objetivo solo fuera subir el salario a los ciudadanos, pues bajando un poquito los impuestos a ese tipo de contrato, lo que estaríamos haciendo es, bueno, pues conseguir que esos ciudadanos tuvieran más ingresos. Pero ese
no es el objetivo. Así que ahí tenemos otra medida que viene antes de final de año y que, bueno, como os decía, es un espadazo en el pie, un tiro en el pie, es, bueno, pues ya poner esa ideología por delante de las necesidades del país en el momento, y si estaba difícil contratar a, bueno, pues a esos perfiles que están en el salario mínimo, que es gente joven, que acaba de salir de la carrera, que empieza, o gente con baja formación, trabajos bueno, pues de poca especialización, pues todavía les va a ser mucho más difícil entrar en el mercado laboral, porque es que van a costar mucho más, y un coste que no tiene proporción con la rentabilidad. Es decir, al final en muchos de estos puestos estás pagando más dinero al empleado que la rentabilidad que produce la empresa. Pues en estos momentos que hay que tomar este tipo de decisiones, pues la decisión es no contratar, incluso en muchos casos despedir a este tipo de trabajadores que no son rentables para la empresa. Y por último, enero. Final de enero. Pues lo que le hemos dicho a Bruselas en nuestros presupuestos es que a partir de enero ya no vamos a destinar fondos ni para las ayudas de los ERTEs ni para el cese de actividad. Y es verdad que lo de las ayudas de los ERTEs es tremendo, porque si quitas los ERTEs, pues tampoco va a haber mayor problema. Toda esa gente que estaba en ERTE va a tener que ir al paro de una manera o de otra y van a seguir cobrando la prestación, y eso sí, habremos destruido definitivamente un puesto de trabajo. Porque al final, el objetivo de los ERTEs, ¿cuál era? Pues lo hemos hablado muchas veces. El objetivo de los ERTEs era mantener en stand-by esos puestos de trabajo que no queríamos perder definitivamente. Pero si no prorrogamos las ayudas o no las tenemos contempladas en el presupuesto, que eso pasará a finales de enero, fijaos que las ayudas las hemos llevado hasta finales de enero. Eso sí, el estado de alarma hasta mayo, o hasta marzo, o hasta abril. O sea, el estado de alarma sí tiene que durar hasta abril, porque, claro, no podemos estar todos los meses con la inseguridad de si vamos a poder aprobar estado de alarma. Eso sí, los empresarios tienen que vivir con la inseguridad de no saber si van a tener sus prestaciones o no. Bueno, pues este es el calendario. Este es el calendario fatídico que tenemos en los próximos meses, en los que, bueno, pues el Gobierno está empeñado en tomar las medidas contrarias a las que le dicen todos los órganos internacionales y lo que dice la lógica. Y bueno, pues en eso nos vamos a ver imbuidos, no solo en no acertar con las medidas, sino en tomar las medidas contrarias a lo que nos dice la razón. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. A ver si entre todos podemos parar estas medidas, porque de verdad van a ser un desastre para nuestra economía. Y está claro que nuestra economía terminará resurgiendo, y en eso se apoyan, porque al final saben que el tejido empresarial español es la leche, y conseguiremos encontrar los huecos para salir. Pero es que nuestra clase política lo que hace es poner palitos en la rueda. Todavía nos lo pone más difícil. Así que os voy a pedir vuestra ayuda, vuestro apoyo para que podamos cambiar estas cosas y tener más influencia, y eso lo hacemos suscribiéndonos a este canal del emprendimiento, dándole al like, aceptando todas las notificaciones, todas las campanitas. Y si lo que queréis es seguir informados de todas estas cosas que pasan en relación con el COVID, aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós.